Después de estos cantos que hemos escuchado en esta mañana, esperamos que haya deleitado de una manera especial en su vida. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Lo que dice, dos consejos que Dios nos da para que nosotros podamos vivir seguramente en Él. En este momento vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña de que es el único Dios el que le merece toda honra y toda gloria. Nosotros, los que ya hemos conocido a Dios, hemos visto el poder de Dios, hemos visto la mano de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, que Él es el único Dios que le merece toda honra y toda gloria. La Biblia dice que Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel, si nosotros leemos los capítulos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, donde el pueblo sufrió por la causa de la desobediencia. La Biblia dice que Dios nos habla en dos maneras, pero muchas veces el ser humano no entiende, no hace caso a la palabra de Dios, no le importa la palabra de Dios, lo pone en menos. Pero en esta mañana nos enseña que hay un solo Dios, porque mucha gente he visto por su tradición, muchas veces lloran por la tradición de los pueblos. Yo siempre he dicho que ha traído la tradición, nada. Mucha gente son muy celosos a sus tradiciones. Cuando Dios dice que no debemos adorar a otro Dios fuera de Él, porque solamente Él es el único poderoso. Él es el único que debemos clamarle a Él. Ya dije en la oración que tenemos ese que decimos, cada quien que adore su Dios. No. Hoy es cuando el pueblo se tiene que unir, clamar al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice en Reyes, en Primer Reyes dice: cuando Acab desobedeció la voz de Dios, ¿qué hubo en ese lugar, en el reinado de Acab, donde habla Acab y Elías, el profeta de Dios, Elías? La Biblia dice que hubo sequía de 3 años y medio, que no hubo agua, no hubo lluvia. Se secaron todas las fuentes, los arroyos. Y la Biblia dice que Dios permitió que llegara ese hambre en ese lugar, esa sequía, por causa de la desobediencia del ser humano. Porque muchas personas no se acuerdan de Dios.
Muchas personas hacen lo que ellos quieren hacer. Son muy celosos sus tradiciones. Mucha gente dice, yo en el evangelio no me voy, porque mi abuelo, mi abuelita me ha enseñado, este es el camino que tengo que seguir. Pero la Biblia nos enseña que hay que adorarle solo a un Dios. A nivel mundial hay un montón de dioses, por miles de dioses. El mismo hombre ha hecho que él es Dios del maíz, Dios del frijol, Dios de todas las cosas, le llama Dios. Pero yo le puedo decir en esta hora que solo hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que se llama Jehová de los ejércitos. Y por eso nos enseña que habló Dios estas palabras. ¿Quién está hablando aquí? No es ni un hombre de alto rango, no. Está hablando el Dios que hace mover la tierra, el Dios que hace mover los volcanes, el Dios que nos da el aire, el Dios que nos da el sol, el Dios el que nos da de todo, nos da la lluvia. Él es el que está hablando en esta mañana. Pues dice la Biblia, dice, y habló Dios estas palabras. ¿Quién está hablando? Dios. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, el Dios verdadero, el Dios que se mueve, que no lo vemos, porque Él es espíritu, pero lo sentimos. Los que nosotros adoramos, glorificamos su nombre, lo sentimos en nuestra vida, porque Él es espíritu. A Él debemos clamarle en el momento que estamos ahora, el momento más difícil que sale en nuestra vida. Hay mucha gente, están tristes, mucha gente esperan qué pasa por Guatemala, por el mundo entero, que mucha gente dice, a ver qué más vamos a esperar. Pero lo que vamos a esperar los cristianos, estamos esperando la misericordia de Dios. Es tiempo que nosotros nos unamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, como fueron los primeros cristianos, que nos habla en Hechos de los Apóstoles, que esta gente estaban unidos, un mismo pensamiento, y el favor, la misericordia de Dios se movía en ese pueblo, porque ellos adoraban al verdadero Dios. No tenían otra mente que aquí voy a otro lado, no. En un mismo sentir, un mismo pensamiento, se juntaron y dijeron, vamos a glorificar a nuestro Dios. Y la Biblia dice que no había decepción de persona, no había decepción de persona. Habían en un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo amor, que esta iglesia se amaban. Ahí se practicaba el amor verdadero. Y por eso Dios dice, y Jehová Dios habló estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. En casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. No tendrás dioses ajenos. No hay otro Dios que nosotros podamos pedirle sanidad. No hay otro Dios que nosotros podemos pedirle sanidad. La Biblia dice que Jehová, Él es nuestro sanador. Yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra de Dios. Jesucristo dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Por la llaga de Él. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Que no hay que adorar Dios, otro Dios. Este tiempo es momento que el hombre, pero déjeme decir que hay mucha gente no le importa la Biblia. Hay mucha gente que no han leído la Biblia y no les importa leer. Pero yo le invito en esta mañana, hay que leer la palabra de Dios.
Ahí está la respuesta. Ahí está la palabra que nos alienta, que nos anima a salir adelante. La Biblia dice, no tendrás miedos de las malas noticias, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice que no tendremos miedo de las malas noticias. La Biblia dice, caerán 1000 a 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegará, dice la palabra de Dios. Puede caer 10,000 a tu lado, pero Dios dice, no llegará a ti. Y la Biblia dice que ni una peste destructora puede tocar nuestra morada si nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Es tiempo, obedezcamos la palabra de Dios y obedezcamos los que nos dicen también los hombres que Dios ha puesto para gobernar cada país. Primero, a Dios, porque Él le merece toda honra y toda gloria. Y después de las malas cosas, obedecer la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a ver, la Biblia dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted que está confiante en un Dios, usted quizás que ha hecho su altar en su casa y le dice, voy a clamar esto o a ese. No, clame al verdadero Dios. Yo le invito en esta mañana que debemos clamar al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. Nos habla también la palabra. La Biblia dice que nosotros, si nos humillamos en Él, Él va a escuchar nuestra oración. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. La Biblia nos enseña en 2 de Crónicas, capítulo 7 en adelante, el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, dice la Biblia, que si mi pueblo se humillare. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que es tiempo que nos humillemos, quitemos toda jactancia, todo orgullo, toda vanagloria. Ese es el momento que debemos humillarnos delante la presencia de Dios de la gloria. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, dice la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos, dice la Biblia, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice la palabra de Dios, que si el pueblo se humillare delante de la presencia de Dios, que si el pueblo se humillare delante del Dios de la gloria, lo que quiere Dios, que nosotros nos humillamos delante de la presencia de Él. La Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, dice la Biblia, pero el que se exalta será humillado, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, los que se jactan, aquellos orgullosos, vanagloriosos, la Biblia dice, Dios los mira de lejos. Pero aquellos que se humillan delante de la presencia de Él, Dios los mira de cerca. La Biblia dice que primero debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra falta delante de Él, porque cada persona sabe cómo actúa delante de Dios, cómo está actuando. ¿Está viviendo la palabra de Dios o no lo está viviendo? Lo sabe perfectamente. Uno es el testigo. Yo soy el testigo de mi vida. ¿Cómo estoy actuando delante de la presencia de Dios? Y usted es el testigo de su vida. ¿Cómo está actuando delante de la presencia de Dios? Pero la Biblia nos enseña que debemos
humillarnos delante de Él. Que si nosotros nos humillamos delante de Él y vamos a orar delante de la presencia de Dios, va a escuchar nuestra oración. Es lo que dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la Biblia, y que si el hombre se arrepintiere de sus pecados, de su orgullo, de su vanagloria, Dios lo va a sanar. La Biblia dice, y oraren y buscaren mi rostro. La Biblia dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Así, primero, debemos humillarnos y convertirnos en los caminos del Señor, arrepentidos. Y después vamos a orar delante de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que debemos de humillarnos y dejar las malas cosas que Dios no se agrada. Lo malo que Dios aborrece. Nosotros los cristianos tenemos que aborrecer lo malo también. Nos tenemos que esforzarnos a hacer el bien delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, y si este pueblo se humillare, y el Señor dice, y orara en mi presencia, yo escucharé sus oraciones y sanaré sus tierras, dice la Biblia. Y yo los voy a sanar, yo los voy a libertar. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos humillemos y que nos convirtiemos de los malos caminos que estamos actuando mal. Debemos dejar las cosas malas para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Pero si en nuestra vida todavía existe el odio, la vanagloria en nuestra vida, podemos pasar cuántas horas orando, pero si hay todavía en nuestro corazón eso, Dios no nos va a escuchar. Pero Dios dice que debemos humillarnos delante de la presencia de Él. Humillarnos delante de Él. Y después vamos a orar para que Dios escuche nuestra oración. Él es el único poderoso. Por eso en el Salmo 103 dice David, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice que no debemos olvidarnos de Dios, que cada momento debemos clamarlo a Él, que no olvide ninguno de sus beneficios, dice la palabra de Dios, porque Él es el que sana todas dolencias. Él es el que rescata el hoyo de nuestra vida. Él es el que nos va a sanar. La Biblia, el que sana de toda dolencia, dice. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No vamos a olvidar nada de los beneficios de Dios, porque todo lo que está pasando a nivel mundial, esto va a pasar. Este es un jalón de orejas para aquel que no hace caso a la palabra de Dios, por aquel que a veces lo tiene en poco el evangelio de Jesucristo. Mucha gente lo tiene en poco la palabra de Dios, pero en este momento es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios. Es momento que nosotros, por eso el tema del programa, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuánto es la preparación del cristiano? Hoy es la preparación, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. Muchas veces la gente dice, después. Después no hay un después. Porque después viene, nuestra vida depende de Dios. Bueno, dice la verdad que debemos, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuánto es la preparación? ¿Está preparado usted o no? Usted se conoce. Si está preparado, confía en Él. Confía en el Señor. Confía en el Dios Todopoderoso. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. Porque si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, no tendremos miedo de malas noticias. Creemos que Él nos va a ayudar. Creemos que Él nos va a sanar. Creemos que Guatemala será sanada. Creemos
que todo el mundo serán sanados. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. Tenemos que tener una mente positiva, no negativa. Esperemos que la otra semana, que el Dios de la gloria se glorifica en nuestra vida a nivel mundial. Sobre Guatemala, que el Dios de misericordia, que nos llene de su misericordia, que nos libre de esa pandemia que nos está causando en estos tiempos. Pero es tiempo que nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Es tiempo que la Biblia dice, debemos ser humildes siempre delante la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, Pedro dijo que no hay otro Dios en el cielo, en la tierra, en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él está la respuesta. Ya leí en el Jeremías capítulo 33, dice, clama a mí, dice Jehová, yo te responderé, yo les voy a responder. Clamen a mí, dice la palabra de Dios. Debemos clamarle a Él y Él va a escuchar nuestra oración. Clama a mí, dice Jehová, yo te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. ¿A quién debemos clamar? A Dios. ¿A qué podemos pedirle misericordia? Al Dios del cielo, de la gloria. A Él le pedimos misericordia, porque a Él es el que a Él se le pide, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él es el hacedor de nuestra vida, y a Él hay que pedirle misericordia, para que el Dios de la gloria, y la Biblia dice que si nos convirtiemos de nuevos caminos y oramos delante de la presencia de Dios, Él va a escuchar nuestra oración y va a sanar nuestra tierra. Y no solo la tierra, va a sanar también la humanidad, va a sanar todo, porque es el Dios poderoso, que no hay nada imposible para Él. Por eso Jesucristo dijo, ¿habrá imposible para mí? No lo hay, no lo hay. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible. El milagro de Dios lo puede hacer en segundos, en minutos puede ser Dios, porque es el Dios verdadero, el Dios de la gloria. Usted que está clamando en su casa, quizás dice, yo estoy clamando a Dios, yo estoy orando con mi familia, yo estoy clamando misericordia. Seguimos clamando. Todos nosotros los que conocemos a Dios, a Él, nos inclinamos a Él, oramos a Él, pidiendo misericordia, pidiendo compasión, para que Dios sana a todo el mundo. Porque créeme que hay mucha gente sufre en esta mañana. Hay mucha gente, hay miedo, pero confía en el Señor, confía en Él. Quitemos todo miedo. La Biblia dice que no tendrán miedos de las malas noticias. No tenemos que tener miedo. Confiar en el Dios del cielo, de la gloria. Vamos a esperar que Dios, Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Imagínense el sufrimiento del pueblo de Israel en cuanto estaba reinando Acab. Fueron 3 años y medio de sequía, de hambre. Pero en un momento Dios mandó a Elías y le dice, muéstrate a Acab, decirle a Acab que va a llover sobre la faz de la tierra. Llegó ya pasó la calamidad, ya pasó todo, la sequía, el hambre, la tristeza, el dolor. Ahora Dios le dice a Elías, muéstrate acá. Llegó el momento que yo voy a hacer llover sobre la tierra. Llegó el momento que va a terminar la angustia. Llegó el momento, va a terminar la tristeza. Pero solamente Dios es el que llena de paz nuestro corazón.
Solamente Dios nos llena de seguridad. Solamente Él, por medio de su palabra. Porque Dios nos está enseñando que si nosotros vamos a humillarnos delante de Él y nos convirtiamos de los malos caminos, de las malas obras que estamos actuando, Él va a escuchar nuestra oración. Él va a oír nuestra oración desde los cielos. Y la Biblia dice que Dios está prometiendo que Él va a sanar, que Él va a libertar. Alabado y bendecido es el nombre del Dios del cielo de la gloria. Usted que conoce al verdadero Dios, dele la honra y la gloria. Dele gracias a Dios. Yo le digo a Dios, gracias Señor por conocerte por medio de tu palabra. Que eres un Dios poderoso. Que eres un Dios que tu palabra me enseña a estar seguro en ti. Y sé dónde estoy y qué estoy haciendo. Sé Padre. Gracias Señor por lo que haces en nuestra vida. Usted sigue clamando a Dios. Cree en Dios. Cree en Él. Cree en su poder. No se va a asustar de las malas noticias. Porque hay mucha gente que les gusta las malas noticias. Hay mucha gente como que si ellos se agradan lo que está pasando, se alegran y todo eso. No es tiempo que nos unimos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, que debemos clamarle misericordia al Dios de la gloria. Clamarle misericordia al Dios del cielo. A Él debemos clamarle a Él. Y Él va a hacer la obra. Cree solamente. Él va a hacer la obra. Va a sanar a Guatemala. Va a sanar todo el mundo. Porque Él es el dueño. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y los que habitan ellas es de Jehová. Él tiene que hacer algo. Dios por nosotros. Alabado